Bienvenidos. Comenzamos. Instituto Nacional de Perinatología, Ética y Humanismo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. En nombre del doctor Arturo Cardona, director general del Instituto Nacional de Perinatología, y la doctora Viridiana Gorbea, directora de Educación, les damos la más cordial bienvenida a este webinar, a esta sesión de rehabilitación neonatal, en la que abordaremos el manejo de las alteraciones de la succión de eglución en el recién nacido hospitalizado. De inicio, quisiera avisarles, no es necesario que pasen lista en el chat, sin embargo, está abierto para que nos digan de dónde nos visitan, para que nos hagan sus comentarios o cualquier pregunta. Estas las vamos a intentar responder en su totalidad al final de la charla, dependiendo del tiempo del que se disponga. Y bueno, les informo también que estará disponible este webinar on demand el día de hoy por la tarde o el día de mañana para que lo puedan volver a ver, o algún detalle o alguna situación por la que no pudieran en este momento completarlo. Y pues bueno, para terminar también les vamos a pedir que nos hagan favor de responder la encuesta que se va a lanzar al terminar este webinar. Y bueno, pues vamos a dar inicio a esta sesión. Como mencioné, el tema es el manejo de las alteraciones de succión de eglución en el recién nacido hospitalizado. Y pues bueno, sabemos y se menciona repetidamente que gracias a los avances tecnológicos en las últimas décadas, pues se ha logrado aumentar la supervivencia de los bebés prematuros, el salir adelante a pesar de su inmadurez y sus complicaciones, enfrentando en el camino por retos muy importantes. Y uno de ellos es sin duda la nutrición, que constituye un verdadero desafío desde el nacimiento y en etapas posteriores. La succión y la deglución son procesos voluntarios e involuntarios que garantizan el paso seguro de alimentos de la boca al estómago y que requieren la coordinación de algunos pares craneales, del tronco y la corteza cerebral y de los músculos de la boca, la faringe, el esófago. Y pues esta coordinación del mecanismo de succión, deglución, respiración es una de las habilidades más complejas a las que se enfrenta el recién nacido pretérmino, debido a que presenta inmadurez anatómica y funcional, además de una incorrecta integración sensorio-motriz para los altos requerimientos energéticos a los que debe someterse generalmente para resolver diferentes procesos patológicos a los que puede exponerse y para lograr, por supuesto, su crecimiento. Los trastornos de la succión de eglución, como sabemos, pueden deberse a condiciones muy diversas: malformaciones, problemas neurológicos, gastrointestinales, cardiológicos o respiratorios. Y por supuesto es por demás relevante y también complejo en algunas circunstancias la identificación del punto o puntos que afectan estos mecanismos para poder establecer medidas preventivas de accidentes por aspiración y de un manejo específico para poder asegurar una alimentación y nutrición adecuadas, a la par de poder brindar a los padres la orientación para las conductas prácticas tanto dentro del hospital y al integrarse, por supuesto, al ambiente familiar en casa. Este webinar tiene el objetivo justamente de que los profesionales encargados de su atención conozcan diferentes protocolos de ejercicios orales para poder favorecer la alimentación de estos recién nacidos en el momento en el tiempo en el que están hospitalizados. Para esto me voy a permitir presentar y ceder la palabra a nuestra ponente del día de hoy. Ella es la doctora Mayra Patricia Estrella Piñón. Es médico especialista en rehabilitación, egresada del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra. Es maestra en Ciencias en Inmunología por la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional y está adscrita al Departamento de Seguimiento Pediátrico de este Instituto Nacional de Perinatología.
Y pues bueno, los invitamos, como les decía de un principio, a que envíen en el chat sus comentarios y preguntas. Y pues bueno, comenzamos. Gracias, doctora Mayra. Gracias por las palabras de aliento y de presentación tan oportunas. Vamos el día de hoy con este fondo que tenemos el privilegio de tener aquí en el IMPER de Alejandro Reina, un muralista potosino que nos habla a través de la integración del color, que son colores muy vibrantes para representar la maternidad, uno de los aspectos más acuciantes, estresantes y complejos a los cuales se puede enfrentar un recién nacido que está hospitalizado y que pueda alimentarse de manera independiente, que logre tolerar toda su alimentación por succión. Y la verdad es que no pretendo en esta plática darles todas las respuestas. Realmente es un problema sumamente complejo, pero y que se aborda desde distintas trincheras, tanto desde la parte del foniatra, la parte del neonatólogo, que es muy importante, la enfermera especialista neonatal, que tiene un expertise muy importante para poder llevar a cabo la alimentación adecuada y sacar adelante a estos pacientes. Únicamente me gustaría en esta plática hablar sobre algunos de los puntos que me parecen más relevantes para dar avante a la resolución de estos problemas. Entonces, listo. Era un título muy largo, pero siempre y cuando esta plática sí vamos a hablar acerca del manejo de estas alteraciones, pero desde la visión del rehabilitador. La razón de esto es que ha habido un incremento exponencial en la información nueva que tenemos, en el interés de poder resolver la pregunta de qué podemos hacer para que los recién nacidos se alimenten mucho más rápido, de manera más eficiente y podamos así egresarlos de las unidades de cuidados intensivos, que nos permita tener una adecuada ganancia ponderal. Y básicamente estaremos redondeando el objetivo para adquirir algunas estrategias para que se lleve a cabo la maduración de la coordinación de este proceso tan complejo que es la succión, la deglución y la respiración. Si nos siguieron en el webinar pasado, que hablamos acerca de algunas modalidades terapéuticas que abarcaba la parte de la rehabilitación neonatal, dejamos para esta plática el motivo más frecuente de interconsulta, que es la necesidad de estimulación oral por las alteraciones de succión detectadas. Me gustaría partir desde este mundo ideal en el cual llega un recién nacido y básicamente no necesita intervención alguna, es decir, cuando ya se siente en contacto en una posición estable en el pecho de la madre, es capaz de buscar, de llegar hasta el seno materno y pegarse a ello y pegarse a él sin ninguna ayuda. Todos los seres humanos como mamíferos tienen esta capacidad si se lleva a cabo el apego inmediato y no se interfiere en el momento del parto con medicaciones o con intervenciones médicas agresivas que afectan tanto el estado de alerta del bebé como el estado de alerta de la madre y que más adelante repercuten incluso sobre, por ejemplo, la producción de leche. Es aquí cuando el recién nacido que ve mucho más claro la diferencia entre los contrastes, entre un color claro y oscuro, encuentra el pezón que tiene una coloración mucho más oscura a través del olor que está siendo liberado a través de la secreción que se volatiliza en el pezón a través de las glándulas de Montgomery, pero también a través de la temperatura. Es interesante que hemos notado que en los labios de los recién nacidos se encuentran mucho más templados, un poco fríos con respecto al pezón, y es a través del gradiente de temperatura del pezón que encuentran el sitio específico para poder agarrarse. Sí, lo que hacen es censar con sus mejillas dónde se encuentra este gradiente de temperatura, guiados también a través del olor, encuentran el seno materno y son capaces de alimentarse. Es un proceso realmente complejo, si lo piensan bien, porque involucra, uno, que la boca más pequeña está adaptada para la succión, es una boca pequeña que tiene una lengua que ocupa la mayor parte del espacio. Esto le permite que la lengua
esté estable entre las dos mejillas, se incrementa la estabilidad de la lengua con la presencia de los cojinetes grasos, como pueden ver en la imagen. También existen un control muscular muy preciso a través de la eversión del labio inferior, a través de, por ejemplo, del músculo mentalis y del músculo orbicular de los labios, que es muy importante, y existe una activación refleja inicial que permite la depresión y protusión de la lengua para que el pezón quede entre el paladar, la lengua, y incluso el paladar tiene muchos accidentes, muchas protuberancias óseas que permiten que tengan un mejor agarre. El selle de los labios en el pezón y por la parte de adelante y en la parte posterior, el selle que realiza el paladar blando al descender generan una cámara que permite, con el movimiento de la lengua de adelante hacia atrás, generar una presión negativa que favorece que la leche pase del seno materno hacia la boca, posteriormente hacia la faringe y posteriormente hacia el esófago. El desarrollo muscular se ve favorecido principalmente con la lactancia. Incluso el desarrollo cerebral. Es francamente sorprendente ver cómo a partir de más o menos 6 a 7 semanas de lactancia, sí existe un mayor desarrollo cortical en aquellos niños que fueron alimentados al seno materno, a diferencia de los alimentados con el biberón. Otra característica que permite que el recién nacido se encuentre adaptado a este proceso es la presencia del músculo yoides, que permite, al estar conectado hacia la lengua y también hacia la laringe, permite que en el proceso de la deglución se adelante la laringe, se deprima y se exponga el esófago para proteger la vía aérea en este proceso tan complicado. Este sería el mundo ideal, viendo solamente al recién nacido. Viendo a la mamá también en el mundo ideal, está en una posición relajada, receptiva. Muchas veces perdemos de vista que también nace una madre, que también tiene un desarrollo cerebral diferente, en el cual todas las áreas que le permiten mayor empatía, leer las señales no verbales de su bebé y estar en sintonía para detectar las necesidades, se encuentran en un importante desarrollo. La lactancia se da en un ambiente relajado, en un ambiente que permite mayor liberación de neurotransmisores, por ejemplo, como la oxitocina, y algo que favorece también es que la madre tenga a su vez un soporte firme, ¿no? Que tenga un adecuado soporte lumbar y que le permitan el contacto con su bebé en todo momento. Este sería el mundo ideal, en el cual el recién nacido realmente no necesita de nuestra ayuda experta para extraer la leche, ¿no? Extraer la leche del seno materno. Hay este proceso de la succión es complejo de entender porque, a diferencia de otros reflejos, por ejemplo, como el reflejo patelar, es un reflejo que interactúa con muchos centros neuronales y que mueve diversos músculos. La respuesta refleja de la succión se encuentra incluso desde el periodo fetal. Primero empieza la parte de la deglución, posteriormente la succión y la deglución más o menos alrededor de las 26 semanas de manera fetal, lo que le permite deglutir el líquido amniótico. Es aquí cuando existen otros reflejos que permiten que esto suceda. Uno de los más importantes es el reflejo de protusión y transverso de la lengua, que permite protuir y deprimir la lengua para generar esta cámara, este surco que va a permitir que la leche se transporte de la boca a la faringe. Aparece más o menos a partir de las 28 semanas. En esta imagen solamente quiero que tengan en cuenta que existen muchos nervios craneales que se encuentran involucrados en el movimiento de los diversos músculos, sobre todo aquellos que tensan el velo del paladar en la región posterior. Se encuentran el tensor del velo del paladar, inervado por el nervio trigémino, y el elevador propio del velo del paladar, inervado por el nervio vagal. ¿Por qué esto es importante? Porque un recién nacido prematuro que tiene inmadurez
en la regulación vagal, va a tener dificultades y es posible que manifieste disfunción velopalatina. A su vez, el músculo palatogloso, que está inervado por el décimo par craneal, es uno de los más importantes para generar este selle de la cámara en la región posterior y poder proteger tanto la nasofaringe y dirigir el flujo de leche propiamente generado por los movimientos anteroposteriores de la lengua. Esto es algo muy importante a notar, sobre todo cuando tenemos infartos en las regiones del tallo cerebral. ¿Por qué en el tallo cerebral? Porque ahí se encuentran la mayoría de los núcleos que controlan los nervios craneales y también existen un grupo de interneuronas muy importantes determinados o denominados como centros generadores de patrones centrales. Es decir, estas funciones tan complejas de la succión, la respiración e incluso la marcha se tienen ya unos programas precargados en el recién nacido que le permitan de manera refleja empezar a adaptarse a este proceso tan complejo y además aprender de ello y poder adaptarse en el caso de la succión, al tamaño de la tetina, al flujo de leche y al tamaño del bolo, es decir, la cantidad de leche que llega a la cavidad oral. Este comportamiento reflejo puede intensificarse o modificarse en función tanto de la tetina como del alimento. Es importante considerar que la alimentación al seno materno también permite o necesita, además de que la lengua atrape el pezón, que haya movimientos de apertura y cierre de la mandíbula, lo cual está mediado por los músculos maceteros y pterigoideos, que están mediados por el quinto par craneal. Como la región sensitiva del quinto par craneal en la cara está relacionada con la percepción de dolor, cuando existen condiciones estresantes o dolorosas, en los cuales el recién nacido puede entonces generar estas respuestas como de mordida al estrés o a la alimentación, y es parte del por qué se da otro reflejo que es poco conocido, que es el reflejo de la mordida fásica. Entonces, hay una muy compleja regulación neurológica. Se sale de esta plática a hablar de todos los mecanismos, pero es importante que lo noten para sorprendernos cada vez más de cómo es que los recién nacidos logran alimentarse. A partir de los reflejos es cómo se va entregando la respuesta motora. Si bien existe ya descrito desde hace mucho tiempo que hay una adquisición de los hitos de la alimentación, es decir, más o menos entre las 2 y 34 semanas, se considera que ya hay una organización neurológica suficiente que permita la regulación de la succión, la deglución y la respiración, así como más o menos a partir de estas semanas cuando se desarrollan los cojinetes grasos que van a permitir la estabilización de la lengua. El recién nacido que se encuentra en las unidades de cuidados intensivos puede adquirir estas habilidades de manera desfasada y no tener una adecuada integración, es decir, que podemos encontrar que el recién nacido deglute, pero no tiene toda esta coordinación muscular para generar la presión negativa suficiente para transferir la leche del seno a la faringe. El seno materno necesita movimientos musculares entonces del macetero, de los tiroideos y de los músculos temporales, así como del músculo orbicular de los labios. Necesita la eversión del labio inferior a través del músculo mentalis, y este patrón muscular es diferente si nosotros lo alimentamos con biberón. Con biberón solamente estamos favoreciendo, como no necesita realizar una presión negativa tan intensa para poder transferir la leche, sino que en muchas ocasiones el biberón que utilizamos transfiere directamente a la cavidad oral sin necesidad de ejercer presión. El músculo que más se utiliza para los recién nacidos es el bucinador. ¿Por qué esto es importante? Porque
vamos a ver más adelante que es decir, pedirle al recién nacido que después de 3 o 4 meses de estar hospitalizado se alimente correctamente al seno materno, no necesariamente es un desenlace que le sea muy fácil de adquirir, sobre todo si refinamos nuestras habilidades motoras a otras modalidades de alimentación. Vamos a dejarlo en el tintero. A pesar de que se cree que los recién nacidos no responden a estímulos gustativos desagradables, porque nos parecen que las leches, por ejemplo, altamente hidrolizadas, saben muy desagradables, ellos como tienen un patrón, un repertorio de sabores muy limitados, no manifiestan este desagrado, pero sí son capaces de detectar estímulos gustativos desagradables, como cuáles. Por ejemplo, si están sometidos, por ejemplo, a la clorexidina, etcétera, o algunas otras sustancias hospitalarias. Los medicamentos también, por ejemplo. Al inicio, cuando logra la succión, deglución, respiración, se hace en un patrón 1 a 1 y de esta manera rítmica y regular. Conforme incrementa la maduración y la capacidad de pausar para la respiración para deglutir, es cuando incrementan las succiones y se generan las pausas para respirar, lo cual se considera que es una habilidad que aparece más o menos hasta las 40 semanas. Entonces, a pesar de que la succión como reflejo ya se encuentra presente al nacimiento y esta se va refinando y va adquiriendo mayor fuerza, y cuando ya cumplió, ya el bebé no necesita de esta respuesta refleja, desaparece. Es decir, más o menos al 4.º mes de vida, el bebé ya aprendió cómo modular el volumen de la leche del seno materno, cómo pegarse de la mejor manera, y ya no necesita de este programa precargado que se prende y que lo lleva prácticamente de la mano para que se alimente. A pesar de que la succión no nutritiva se encuentra presente, esto no siempre pronostica que puedan realizar la succión nutritiva completamente. ¿Por qué? Porque en la succión nutritiva está la regulación de la respiración y en los recién nacidos que tienen una baja capacidad pulmonar o que se encuentran en modalidades ventilatorias, por ejemplo, como el CPAP, etcétera, la demanda cardíaca y pulmonar durante la alimentación es mucho más de lo que puede tolerar. Entonces, repaso. Reflejos que se encuentran presentes. Ya mencionamos la succión, mencionamos hace rato el reflejo de la mordida fásica, que genera apertura y cierre de la mandíbula y genera esta respuesta de mordida que a veces nosotros experimentamos cuando estamos explorando al recién nacido o cuando se está dando la alimentación. Otro reflejo importante es el reflejo de búsqueda, que le permite desde el inicio censar con el rostro dónde se encuentra el pezón, y también se encuentra el reflejo de la náusea. Aquí les pongo más o menos los pares craneales donde se integra, sin olvidarnos que el último reflejo importante protector de la vía aérea que se presenta es el reflejo de la tos, que también está mediado por el nervio vagal. Ese es en un mundo ideal. Sin embargo, en las unidades hospitalarias, muchas veces nos encontramos en un ambiente distópico. ¿A qué me refiero? A que como en el relato de Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, en los cuales se va generando como en una, tienen una metodología muy específica para ir guiando el desarrollo de los bebés y pasan en diferentes cuartos y lo único que tienen que hacer, ya tienen mecanizado en qué momento ponerle hormonas, en qué momento ponerle sustancias, en qué momento ponerles determinados estímulos. También a veces perdemos de vista que el recién nacido no es una máquina que necesita que lo observemos y sobre todo que consideremos que es muy difícil que nosotros desde el inicio tengamos a un recién nacido y no importando lo que pase en la unidad de cuidados intensivos, por eso pues esta línea larga. Queremos que básicamente la última semana adquiera todas las habilidades para poder alimentarse al seno materno, sin considerar que todo el tiempo ha estado aprendiendo a succionar, ya sea con un popote en la boca, ¿no? Es decir, con una sonda orogástrica,
con medios de alimentación, por ejemplo, con la técnica de dedo sonda, o con otros dispositivos de alimentación, como el dispositivo de Haberman. Hay algunos recién nacidos que se someten también a procedimientos quirúrgicos o que se someten a varios procesos de ayuno por sospecha o presencia de enterocolitis necrosante. Toda esta trayectoria es difícil y sí genera un aprendizaje. Si nosotros lo pensamos, en realidad el recién nacido está alimentándose a pesar de. Y la pregunta no es por qué algunos bebés tienen alteraciones, trastornos de la succión, sino más bien por qué no todos la tienen, ¿no? Porque parten de diferentes trayectorias, ya sea de diferentes modalidades ventilatorias, pero también desde diferentes trayectorias neurológicas, ya sea la presencia de un evento de hipoxia o la presencia de una hemorragia intraventricular o incluso infartos prenatales. Esto es importante considerarlo porque el recién nacido en este modelo de organización neuroconductual conocido como modelo sinactivo se desarrolla y está en permanente diálogo con el ambiente. Va adquiriendo la regulación de los sistemas autónomo, por ejemplo, el sistema motor, la capacidad de cambiar de estado de dormido a despierto, la capacidad de poner atención, de interactuar y de regular la respuesta al estímulo estresante, la obtiene principalmente de la interacción que tenga con el ambiente. Es por ello que de las medidas que favorecen el neurodesarrollo también son medidas que favorecen la alimentación y evitar la separación temprana y más bien favorecer el apego inmediato. Y si no, esto no es posible, el contacto piel con piel también es una medida muy importante para favorecer la alimentación y estrechar el lazo con la madre. Aquí solamente para recordarles que como la canción son dos mujeres, un camino, ¿no? Pero es decir que lo que le estamos pidiendo al recién nacido es que coordine, pues les puse aquí en el amarillo el paso de líquido, en el cual se cierra la epiglotis, cubre las cuerdas vocales y el cartílago aritenoides permite y se relaja el esfínter esofágico superior. Y esto expone el esófago y permite el paso del alimento de una forma segura y eficaz. A la par, le estamos pidiendo que coordine lo suficiente para que el líquido no se vaya a la vía aérea y que cuando sienta o cuando haya la necesidad del paso de aire, abra rápidamente la epiglotis, las cuerdas vocales y permita entonces el cierre del esfínter esofágico superior y permita el paso de aire hacia la tráquea. En el recién nacido prematuro no solamente hay inmadurez de los movimientos, la capacidad de realizar la coordinación de los músculos tanto intrínsecos como extrínsecos de la lengua, etcétera, y mantener el estado de alerta, sino también que la inmadurez está presente en todo el sistema gastrointestinal y esto es particularmente importante para los esfínteres del esófago. Cuando el recién nacido se encuentra ante modalidades de ventilación como CPAP, que emite una cantidad programada de aire, los receptores laringeos tienen que adaptarse para alimentarse a pesar de tener el estímulo de aire. O sea, incrementa el riesgo, por ejemplo, de microaspiración, por supuesto que sí. Y es muy estresante para los niños forzar la alimentación sin cuidado cuando se encuentran, por ejemplo, en estas modalidades de ventilación o no tienen una adecuada capacidad respiratoria, porque esta regulación se lleva a cabo, puede ser más lenta o incluso puede favorecer el aprendizaje de procesos maladaptativos que no van a favorecer lo que nosotros queremos al alta, ¿no? Que sea una alimentación rápida, segura, eficaz y sin datos de estrés. ¿Qué evaluamos clínicamente? Hay muchos factores que se los puse aquí en esta diapositiva.
Principalmente nos centramos en si repercute en estas tres esferas. Si disminuye el estado de alerta durante la toma, ya sea, por ejemplo, los recién nacidos empiezan con anemia o empieza a haber datos de enterocolitis necrosante, que haya una demanda incrementada del trabajo respiratorio que no permita llevar a la par el proceso de alimentación, o que exista per se una mala coordinación de la succión con la deglución. Dentro de los antecedentes más importantes sí se encuentra el tiempo de estancia hospitalaria, sobre todo porque la presencia prolongada de intubación o incluso de la sonda orogástrica genera, como les muestro aquí en la imagen, hendiduras, por ejemplo, en la encía, lo cual impide la adecuada realización del selle labial, bueno, y del selle de la cavidad oral. Existen otras condiciones, sobre todo, por ejemplo, medicamentos sedantes o si son recién nacidos de término que aparentemente no tienen factores de riesgo, pero que fue un trabajo de parto prolongado en los cuales se sometieron a bloqueo peridural con fentanilo, etcétera, medicaciones o incremento en la aplicación de oxitocina. Esto sí afecta la secreción de la oxitocina endógena y disminuye la capacidad y la eficiencia para la lactancia de manera inmediata. ¿Qué otros aspectos tenemos que evaluar? Desde la succión no nutritiva nos podemos dar cuenta de cómo regula el recién nacido el contacto, si se mantiene en estado de alerta o no. ¿Cuál es la relación con la madre? ¿Cómo es su técnica de lactancia? ¿Cómo es la confianza que tiene la madre en alimentar a su hijo? Y entonces podemos evaluar durante la alimentación cuál es la eficacia, es decir, el porcentaje de la toma sobre el tiempo, qué modalidad de alimentaciones han probado y si se observan las fases de alimentación. Además de si existen alteraciones anatómicas, por ejemplo, como la lengua, que tenga algún frenillo labial o que tenga el paladar hendido o incluso que haya la mandíbula que se encuentre en una posición retrógrada, ¿no? Procesos como tortícolis muscular congénita también afectan o favorecen alteraciones de succión. Padecimientos más complicados, por ejemplo, como la displasia septóptica, generan asimetrías parciales sutiles que sí tienen relación con las alteraciones de succión y sobre todo cómo se encuentra la capacidad de hacer la coordinación, cómo está esta integración motora refleja de la cual ya hablamos y si existen ya datos de hipersensibilidad oral. Es decir, que existe un reflejo nauseoso exacerbado y un estrés que no pueda ser modulado por el recién nacido y esto nos esté alterando la mecánica de la deglución. Existen otras cuestiones cutáneas, les pongo aquí algunas fotografías, por ejemplo, de mangiomas ulcerados en la boca, que esa es una condición rara, el caso de la cianosis peribucal e incluso si existen grietas en el pezón, nos podemos dar cuenta si el recién nacido no puede sacar la lengua lo suficiente. Y entonces, al no sacarla lo suficiente, el pezón queda entre las encías, principalmente, y esto genera estas fisuras o grietas. A continuación les mostraré algunas imágenes que creo que son representativas para poder homologar el cómo encontramos al recién nacido, es decir, podernos comunicar adecuadamente. El tono normal de labios y mejillas se considera así porque observamos que el recién nacido es capaz de mantener la boca cerrada, los labios pegados. Consideramos que se encuentra hipotónico cuando la mayor parte del tiempo el recién nacido no es capaz de cerrar los labios y se ve constantemente con esta apertura vocal. Es muy importante notar esto, por ejemplo, en miastenia gravis, en los cuales hay una hipotonía muy importante. La simetría de la cara, tanto en reposo como durante el llanto, es importante notarla. Procesos como la tortícolis muscular congénita sí generan una simetría de la cara, pero también lo que van a generar es mucho dolor durante el posicionamiento en la lactancia o que haya procesos asociados de parálisis facial por alguna causa, por ejemplo, fetopatía diabética, o procesos más raros como, por ejemplo, la hipoplasia del músculo triangular de la boca.
Cuando el recién nacido, cuando el feto se desarrolla dentro del útero, la posición en flexión favorece las respuestas de alimentación y a la par impide o genera una pseudo retrognatia. Al tener la barbilla pegada al mentón, esta no puede desarrollarse igual que el maxilar superior. Por eso se considera que el recién nacido es pseudo retrognatia. ¿Cuándo sí afecta? Y aquí les pongo algunas fotografías. En algunos síndromes, por ejemplo, como Treacher-Collins, la retrognatia que es realmente anormal, que incluso dificulta genera una posición muy posterior de la lengua que impide incluso la respiración. Es una causa que se puede corregir con alguna serie de dispositivos especiales y es importante que lo tomemos en cuenta. La pseudo-retrognatia del recién nacido no tendría por qué alterar la mecánica de la succión. La movilidad de la lengua es una cuestión que a veces también nos genera duda, sobre todo en los recién nacidos prematuros que tienen bocas tan pequeñas y no estamos seguros de qué tanto debería de moverse. Todas las lenguas, o sea, la lengua sí tiene un frenillo muy comúnmente, sin embargo, este usualmente es flexible y no debería de limitar que salga la lengua para agarrar el pezón. Podemos también observar y mover la lengua con nuestros dedos cuando estemos realizando la exploración oral. Incluso durante el llanto podemos ver cómo se eleva esta lengua. Si notamos que empieza a tener una forma de corazón o surco o que la lengua se separa muy poco de la encía, entonces sí nos preocuparemos y solicitaremos una interconsulta para corregir este frenillo corto. El frenillo corto no solamente es anterior o lateral, sino también puede ser posterior, como la imagen que les pongo aquí al lado, en los cuales, si notan, no se ve realmente la cuerda, pero se palpa importantemente en la parte submucosa y esto no permite la movilidad de la lengua. Cuando realmente hay un frenillo corto y se realiza una frenectomía, entonces podemos tener la comprobación de la causa. Aquí en la fotografía A podemos ver que el agarre al seno materno es mucho menos profundo que inmediatamente después de hacer la frenectomía, en lo cual el recién nacido ya no tiene que tensar tanto la boca para tratar de ejercer la mayor fuerza sobre el pezón, sino que fácilmente puede abrir la boca, la lengua tiene una movilidad adecuada y esta realiza la propulsión adecuada. Y esta es una de las formas de tratamiento de las alteraciones de succión más satisfactorias que existen. Solamente por mencionar que existen varios grados de frenillo. Los últimos grados se consideran mucho más severos, no solamente por la posición, sino porque el frenillo es fibroso y es inelástico. Y esto sí altera la movilidad de la lengua. Entonces, ya revisamos al recién nacido. ¿Qué obtenemos de la evaluación? Principalmente 5 diagnósticos. Podemos identificar que hay una succión organizada. Aquí denominamos organizada cuando la deglución acontece después de la inspiración, es decir, con los pulmones que están llenos de aire. Y denominamos succión desorganizada solamente cuando ya hemos observado la alimentación y que observamos que no puede mantenerse a lo largo de la toma porque se pausa totalmente a los 2 minutos de haber iniciado la succión, o se observan que las pausas son mucho más largas que las salvas, o que las salvas son mucho más cortas, o que incluso hay una incoordinación de la succión, deglución y respiración, y hay desaturación durante la alimentación, lo que genera una pobre eficiencia. Hay una pérdida de líquido a través de los labios. Podemos incluso identificar que existe una succión desorganizada con señales de estrés, es decir, además de que no puede mantenerse a lo largo de la toma, durante esta hay aleteo nasal, voltea la cabeza, hay movimientos bruscos de apartarse, hay náusea, vómito e incluso llanto. Hay algo importante que hay que determinar, que es la succión disfuncional. Esta se
denomina así porque se interrumpe la actividad de la succión debido a movimientos anormales de la lengua y mandíbula que incluyen tanto la apertura excesiva o mínima, mordida constante, lengua flácida, lengua retraída con cabalgamiento posterior. Es decir, hay movimientos anormales de la lengua, que también es un músculo. Frecuentemente observamos en pacientes que tienen un alto riesgo de parálisis cerebral, sobre todo de tipo dicinético, que no solamente experimentan movimientos anormales en las extremidades o en el tronco, pero también en los músculos de la lengua y los músculos constrictores de la faringe. Este sí es un criterio para realizar una gastrostomía y ver cuál es el potencial rehabilitatorio posterior al egreso y un envío temprano a un servicio de foniatría. Ahora, ya hablamos de más o menos algunos aspectos importantes de la evaluación. Ahora, ¿cuáles son las áreas de intervención? Principalmente tenemos 3 esferas. 1, el ambiente, ya que el recién nacido prematuro no logra adaptarse a la cantidad de estímulos estresantes que están pasando al mismo tiempo, es decir, el ruido, el sonido, el olor, las diferentes voces, el carro de enfermeras que va pasando, nuestros pasos, en fin, son muchos sonidos, son muchos olores, son muchas voces, es un contacto que a veces no es gentil y eso sí genera estrés. Nos permite también observar cómo está la relación con el cuidador, es decir, desde la manera de cargar al recién nacido, si ésta le transmite seguridad y si la mamá realmente está atenta a las señales de estrés y de dolor. Esta es una área de oportunidad, sobre todo para los asesores de lactancia y también para nosotros como rehabilitadores. Otra área necesaria es lograr un posicionamiento adecuado, sobre todo en aquellos recién nacidos hipotónicos o que manifiestan reacciones de, por ejemplo, de hiperextensión de tronco, en las cuales ellos necesitan un soporte para mejorar la propiocepción y con ello mejorar la actividad motora de succión de glución. Se escucha muy complicado, pero en realidad necesitamos que el recién nacido esté estable para que entonces pueda concentrarse en las actividades de alimentación. Es decir, es muy difícil alimentarse mientras uno está tratando de balancearse sobre un pie. Entonces, pero para el recién nacido, a veces no pensamos esto, ¿no? Entonces, los dejamos con los brazos libres y esto genera mucho mayor inestabilidad que no les permite tener un adecuado rendimiento durante la toma. Y al último, existen diferentes protocolos de estimulación oromotora que no hay uno mejor que otro, incluso existen certificaciones para varios, tienen 2 cosas en común, que son estandarizados y que favorecen el contacto positivo. Si además trabajamos con recién nacidos prematuros que, por ejemplo, se encuentran en modalidades ventilatorias como el CPAP, ya se encuentran algoritmos como el algoritmo SYNC que permite ir incrementando el volumen de la toma en determinado tiempo y tiene varios pasos que nos permiten ir incrementando la toma de acuerdo a la modulación de la succión de glución. Y sobre todo la vitamina T. La vitamina T de tacto, de contacto. El recién nacido no va a lograr alimentarse completamente solo, sino necesita el contacto y la regulación de quien le está dando de comer, que es la madre o incluso el personal de enfermería. Necesitan un contacto positivo que permita una mayor liberación de oxitocina, una mayor regulación del sistema parasimpático vagal. La alimentación, a diferencia de otras intervenciones, no se hace con prisa, se hace con calma. Nosotros, al sentarnos a comer, nos sentimos a gusto, nos sentimos relajados y no es algo que hagamos cuando estemos en peligro o en estrés. Pasa lo mismo con el recién nacido. No podemos pedir unos adecuados desenlaces en la alimentación si estamos favoreciendo alimentaciones prolongadas, estresantes y dolorosas. El sentir en realidad nunca se olvida. No importa tanto el contenido de lo que esté pasando, sino el cómo hagamos sentir a la persona, ¿cierto?
La experiencia sensorial temprana permite el adecuado desarrollo de las habilidades de alimentación y creo que esta es una de las cosas que me gustaría que tomaran en cuenta, que no se olvidaran. Entonces, ¿cómo damos soporte durante la toma? Sobre todo cuando tenemos, por ejemplo, recién nacidos con síndrome de Down, que tienen alteraciones cardíacas. La posición de alimentación al seno materno, erguidos, con soporte en las mejillas, les permite alimentarse mucho mejor. En esta posición hay una menor resistencia al paso de aire. También podamos dar un soporte submandibular para darle un punto de apoyo a los músculos de la lengua, sobre todo al músculo genioglóseo y al músculo digástrico. Podemos dar un soporte de mejillas y les pongo aquí una fotografía tanto en el seno materno como con dispositivo de alimentación. Si observamos que el pezón tiene una grieta sobre un lado y observamos que está mordiendo mucho de un lado de manera simétrica, podemos dar apoyo sobre solamente un lado de la mandíbula. También existen posición para casos especiales. Por ejemplo, si nuestro recién nacido fue detectado con displasia del desarrollo de cadera, la posición de cabalgado sobre nuestra pierna apoya a que haya lactancia a pesar de que tenga el arnés de Pavlik. Las alteraciones cardíacas, si hay recién nacidos que tienen alteraciones cardíacas, se benefician de la posición de bailarina, en la cual les estamos soportando tanto la porción submandibular como las mejillas, y las posiciones sobre en prono o en semiprono mejoran la succión en aquellos pacientes que tienen alteraciones respiratorias o que tengan laringomalacia, por ejemplo. No siempre tenemos disponible a la madre para poder alimentarlos y muchas veces experimentan dificultades para alimentarse al seno materno. Entonces, algunas de las soluciones son utilizar un dispositivo. Les muestro aquí varios. Quiero que se lleven que el éxito depende del modo de administrar el alimento, no tanto del dispositivo. Por eso no han encontrado un dispositivo mejor que otro. Un instrumento adecuado, como por ejemplo el Special Needs Feeder o biberón de Haberman, que sea mal administrado, es más perjudicial que dejar el uso prolongado de la sonda. Si nosotros tenemos un Special Needs Feeder que ya no funciona la válvula y está funcionando únicamente como un biberón que no permite regular el flujo, le estamos pidiendo al recién nacido, que además tiene una cavidad bucal mucho más pequeña, que de inicio se acostumbre a alimentarse sin poder modular la cantidad del bolo, lo cual genera estrés y favorece la respuesta de solo deglución. Por eso notan que, o sea, el recién nacido incluso ya ni siquiera hace por luchar contra la columna de líquido que le está llegando, sino nada más al sentir el líquido en la faringe lo deglute. A este respecto existen del dispositivo de Haberman dos variantes. Una versión conocida como mini, que está hecho para recién nacidos prematuros que tienen bocas pequeñas, que tienen un reflejo nauseoso exacerbado, y un mini special que tiene la tetina mucho más larga, sobre todo para favorecer el surco de la lengua. Existen versiones mucho más costosas a alternativas que ya conocemos como el uso de la cuchara o del vaso. Y en el caso, por ejemplo, de Treacher Collins, que hay una retrognatia muy marcada, existen, por ejemplo, dispositivos como el biberón Pigeon de tetina larga que funciona como un goetero que va dejando caer poco a poco el líquido para que se pueda ser alimentado. También existe un biberón para cuando existe el labio y paladar hendido. Al parecer, es solamente, no hay mucha diferencia. Si lo vemos la imagen, no debería de ser tan especial. Sin embargo, una parte de la tetina es más suave que otra. Hay una parte más dura que permite colocarse en donde está la parte del paladar y permite de esta manera tener mucha más estabilidad cuando el recién nacido hace los movimientos con la lengua. Existe también alimentación con la técnica de dedo sonda y colocamos la leche en un dispositivo conocido como el dispositivo de Hasselbacher, pero bueno, existen muchas adaptaciones, ¿no? O sea, podemos poner un biberón con la tetina cortada y colocamos una sonda. Es algo que incluso se hace muchas veces y se recomienda en la asesoría de lactancia. Ahora, ¿qué es lo que sí funciona?
no dejar mucho tiempo al recién nacido sin un adecuado estímulo oral, a pesar de que aún se encuentra en nutrición parenteral. A esto se le conoce como estimulación prealimentación. Alimentamos o más bien realizamos ejercicios de succión, estimulación oral y perioral para que permanezca la respuesta refleja y esta sea adecuada. Esto sí ha disminuido el tiempo de estancia hospitalaria de los recién nacidos. Aquí les muestro solamente un ejemplo de un ensayo clínico estandarizado doble ciego publicado hace 2 años. Y el efecto de la estimulación oral, ya contamos con evidencia de revisiones sistemáticas, por ejemplo, que sí disminuye la estancia hospitalaria y el número de días de alimentarse de succión, siempre y cuando se sigan intervenciones estandarizadas y sobre todo el contacto gentil. Acuérdense, la vitamina T es muy importante para los recién nacidos. Ahora, solamente quiero terminar con 2 estrategias, sobre todo cuando el recién nacido se rehúsa al estímulo oral o hay un reflejo nauseoso exacerbado. Y básicamente lo que hacemos aquí es desplazar primero con calma, manos cálidas. Yo les recomiendo aquí que no destapen al recién nacido, sino nada más aflojen un poco el nido para que sus manos estén confortablemente trabajando con él. Con nuestros dedos índices vamos a movilizarlos de un oído hacia el otro, pasando por la frente, tratando de movilizar los tejidos subgaleales. Y después aplicamos presión gentil con ambos pulgares desde el frente hacia las cejas. Después de la frente hacia la nariz, más bien, o sea, de la nariz hacia el frente, y aplicamos presión gentil con ambos pulgares sobre el contorno superior e inferior de los ojos. Esto podemos repetirlo 3 veces de cada lado, y este tipo de ejercicio sí se puede realizar 6 veces al día, sobre todo en una posición sedente o semifoliar. Es importante detenernos siempre cuando haya vómito o náusea, porque en este caso son señales de estrés que no está siendo bien tolerada nuestra intervención. La estimulación perioral también puede darse en estos casos en el que el paciente rehúsa la estimulación intraoral o el paciente se encuentra intubado o existe alguna otra condición que nos dificulte trabajar dentro de la cavidad oral. Empezamos, estos son los más conocidos, son movimientos circulares con el dedo sobre las mejillas. Presionamos con ambas manos las mejillas hacia la boca. Deslizamos el dedo índice desde la oreja hacia la boca, presionamos ligeramente con ambos dedos sobre el labio inferior y superior y después presionamos con un dedo desde el centro del labio inferior para cerrar la boca. ¿Qué es lo que tiene que estar en nuestra mente cuando hagamos este ejercicio? Estamos haciendo la activación de los músculos bucinadores que se encuentran en esta porción, que también estabilizan la lengua durante la succión. Estamos activando el músculo orbicular de los labios que permite un adecuado cierre de los labios sobre ya sea la tetina o sobre el seno materno o sobre el dispositivo de alimentación. Y por ello dejamos un tiempo de latencia de activación del músculo. Por eso tenemos que, por ejemplo, en este último ejercicio en el cual presionamos con el dedo desde el centro del labio inferior para cerrar la boca, lo mantenemos ahí 2 segundos. Van a notar que el recién nacido intenta abrir la boca y nosotros ejercemos cierta resistencia y esto permite el fortalecimiento y la activación muscular adecuada. También pueden repetirse 3 veces de cada lado, sobre todo si hay mucha aversión al contacto. No iniciamos con ambas manos, ¿no? Sino a veces nada más nos tolera una mano de un lado y después una mano del otro lado. Es un esquema muy sencillo que es fácil de aprender. Recuerden siempre detenernos en caso de que haya vómito o náusea. Puntos importantes. 1. La mejoría de las habilidades de succión de eglución depende de que realicemos, sobre todo, intervenciones que estén estandarizadas y que estén basadas en la evidencia. Que favorezcamos en todo momento el apego inmediato y el contacto piel con piel. El día tiene 24 horas, pero a veces los recién nacidos solamente tienen, en el mejor de los casos, 20 minutos de contacto piel con piel, porque en cuanto llega la mamá, estamos continuamente enseñándole o necesitamos realizar comunicación de las noticias médicas y a veces es difícil que se favorezca el contacto piel con piel. Esto es lo mejor que pueden hacer para el recién nacido y para la mamá.
que no se nos olvide que también ha nacido una madre, que también tiene un desarrollo cerebral y que es necesario que esté todo el tiempo pendiente de su bebé para estar consciente de las necesidades. La estimulación oral en los recién nacidos que aún se encuentran en nutrición parenteral es posible desde el primer día, siempre y cuando haya estabilidad fisiológica y se encuentre en el estado y pueda lograr, al menos por unos minutos, el estado de alerta. Esto permite que, a pesar de que hayan pasado un mes o 2 meses con la nutrición parenteral o con otras condiciones médicas que no hacen posible la alimentación enteral, una vez que nosotros logremos la alimentación enteral, esta pueda generarse mucho más rápido. La succión no nutritiva, su presencia por sí sola, no pronostica que vaya a poder alimentarse, pero sí favorece que haya una mejor transición o una transición más rápida de succión no nutritiva a succión nutritiva. Ahora, y adoptar estas medidas siempre pensando en la maduración motora refleja, permite que haya una succión, haya una transición mucho más rápida y por lo tanto egresos mucho más felices. Quiero dedicar esta plática sobre todo a las incansables enfermeras de las unidades de cuidados aquí intensivos, que se encuentran en todas las áreas de nuestro hospital continuamente enseñando y permitiendo que nuestros recién nacidos estén bien alimentados, que ganen peso, que se encuentren bien hidratados, y también a las familias de nuestros bebés IMPER. Les dejo aquí mi correo para cualquier contacto y pues daremos paso a las preguntas. Les agradezco mucho el haberme escuchado todo este tiempo. Bueno, pues al contrario, Mayra, gracias por tu generosidad y por tu claridad para explicarnos todo esto. Como era de esperarse, pues, caray, yo creo que no hay, vaya, entre las cosas que más nos pueden generar angustia cuando estamos frente a un prematuro, frente a un bebé con dificultades en una terapia intensiva, es justamente el identificar que hay alguna dificultad de este bebé para alimentarse y obviamente ese riesgo, esa posibilidad de que pueda ocurrir un evento de obstrucción o de aspiración. Obviamente esto a todos nos genera una angustia muy importante y pues bueno, es evidente que hay interés en todo esto y pues tenemos aquí algunas preguntas. Básicamente, como podemos imaginar, este asunto de la alimentación con los chupones, ¿no? Siempre algo muy controversial en los intentos de alimentar a un bebé, tanto de término como prematuro, pero pues de las preguntas que podemos identificar sin duda es el uso de los chupones. Es recomendable usar, por ejemplo, hablando tanto de la alimentación con algún recipiente o algún instrumento, sino yendo, por ejemplo, a la alimentación al seno materno. ¿Qué tan recomendable es el uso de las pezoneras? Y en relación al uso de los biberones, ¿qué opinión tienes del uso de las tetillas de muy bajo flujo para ir progresando a un flujo bajo, a uno regular, para poder ayudarles a mantener esa succión cuando no es posible que esté la mami para alimentarlo? Y cómo podemos en todo caso pues cuantificar esa tolerancia a la succión cuando está transitando de un aditamento a otro. Empiezo yendo hasta dónde ha escalado esta venta de dispositivos de bajo, mediano y alto flujo. Incluso hay dispositivos robotizados que tienen la capacidad de programar a través de interfaz por computadora la presión que tú quieres darle al recién nacido. Ya tienen 2 años y la verdad es que no han mostrado una ventaja superior. Entonces es falso que todos los recién nacidos tengan que transitar de bajo flujo a alto flujo. ¿Cuándo sí? Sobre todo cuando utilizar un dispositivo como
como el biberón de Haberman, por ejemplo, cuando hay una succión débil y no logra realizar una presión negativa tan eficaz. Es como una jeringa, ¿no? O sea, si la lengua es el émbolo y cuando la lengua se va hacia atrás se genera la presión negativa suficiente para que pase el líquido, ¿no? Cuando el recién nacido no puede hacer esta presión o no logra, ya sea por insuficiencia velopalatina, porque no logra cerrar adecuadamente la boca, porque no puede deprimir la lengua y protruirla lo suficiente, es decir, esta cámara no se genera, no se sella y no logra realizar una adecuada presión negativa, entonces sí, utilizamos el dispositivo de Haberman. ¿Por qué? Porque tiene dos cámaras. El recién nacido no tiene que luchar con toda la columna de líquido, por ejemplo, en este termo, ¿no? O sea, si lo pongo de esta manera, tendría que luchar con toda esta columna de líquido. Por eso tiene dos cámaras, para que de inicio se llene, tenga mucho menor presión y nosotros podemos modular durante la toma el flujo de acuerdo a la respuesta del bebé. ¿Por qué los bebés en ocasiones succionan tan rápido? ¿No? Es una queja frecuente de que como que intentan, como que se atragantan. Y esto es porque todavía no tienen la información y el desarrollo sensorial suficiente para modular la fuerza de acuerdo a la cantidad de líquido. Entonces, eso es respondiendo una parte. Existen tantas cantidades y formas de pezones como de mujeres, ¿no? En realidad, el recién nacido tiene el seno materno que necesita y sí está en nuestras manos sacar esta idea de que porque el pezón no tiene la forma necesaria, entonces necesitamos darle la forma necesaria con formadores de pezón, con conchas recolectoras, con esta cuestión como de una superficie, una interfaz plástica entre la mamá y el bebé. ¿En qué se apoyan? En que la mamá siente que se siente más relajada. Ajá. O sea, cuando sí, ¿no? O sea, cuando hay mucha presión, de que, híjole, o sea, no solamente fue un parto prematuro porque se me subió la presión, porque tengo diabetes, porque lo que sea, sino además no puedo darle una adecuada, no tengo suficiente producción de leche y además no tengo la forma necesaria del pezón, es mucha presión. Entonces, a veces, cuando ya tienen la pezonera, hay que tener precaución porque sí puede generar más grietas, puede generar mastitis, no necesariamente favorece el agarre, pero sí favorece que la mamá está mucho más relajada. El enemigo principal de la alimentación es estar estresado, recuerden. Necesitan las mamás estar relajadas, apoyadas, confiar en su cuerpo, confiar que su leche es suficiente, que la cantidad es suficiente, ¿no? Que pueden reconocer adecuadamente las señales de estrés. Entonces, de manera técnica, no se recomienda utilizar pezoneras porque generan grietas, porque generan mastitis, porque, en fin. Si ustedes se encuentran ante la presencia de mamá que ya lo usa, ¿no? Porque alguien más se lo recomendó, porque, ok, entonces ver qué tanto su técnica es adecuada, si podemos ayudarle, qué tan receptiva está y poder irla retirando poco a poco. Porque es una catástrofe, por ejemplo, si hay un sismo, ¿no? O sea, que estamos cerca de tener un simulacro y la mamá se sale con el bebé sin la pezonera y ya no lo puede alimentar, ¿por eso? ¿En serio? ¿No? O sea, hay una dependencia de un plástico que realmente no debería de estar ahí. En fin, o cada caso es diferente, es difícil generalizar. Ok, bueno, justamente vaya esa parte de la alimentación al seno materno, o bueno, incluso con los dispositivos. Preguntan sobre la necesidad o cuánto tiempo tendrían que estar haciendo estos ejercicios que se utilizan para estimular la succión en el recién nacido. Y bueno, la otra parte que comentan y que ya había mencionado es cómo podemos en un momento dado evaluar la succión en el bebé, cómo sabemos que realmente está haciendo un esfuerzo adecuado o que algo está
fallando en ese esfuerzo de alimentarse por parte de este bebé? Evaluación, 3 partes. Bebé, primero, alteraciones anatómicas, neurológicas, lo que ya les describí en la exploración. Segundo, su rendimiento durante la alimentación, con el dispositivo que sea, de la manera que sea. Y 3, la interacción con la mamá, para poder detectar qué factor está jugando mucho más en contra. Es una situación muy compleja que no solo depende de un factor. Por eso, a veces la técnica adecuada no soluciona el problema, ¿no? O un ejercicio en específico no es mejor que otro, o una sonda no es mejor que el vaso. Cada bebé es diferente. Les puse una tabla como del resultado de nuestra evaluación. No existe, o sea, creo que nuestra evaluación de la succión no nutritiva es muy subjetiva. Realmente el rendimiento de la toma lo vamos a ver durante la alimentación y así no dependemos de que si yo sentí que si me presionó más que otras veces, ¿no? Eso a veces crea mucha variabilidad. Entonces, yo les recomendaría explorar en esos 3 partes, determinar si está organizada, si es desorganizada solamente, o si tiene datos de estrés, o si es disfuncional. En el caso de que es disfuncional, es muy frecuente entonces que exista una condición neurológica asociada, como parálisis cerebral. Ahora, la asociación se hace desde el trastorno neurológico que afecta la succión, eso es muy frecuente, ¿no? Pero no del trastorno de succión hacia la alteración neurológica. Es decir, aquel recién nacido que no progresa adecuadamente la succión no necesariamente tendrá algo que podamos ver en el electroencefalograma o en la resonancia magnética o en el ultrasonido transfrontanelar o incluso a veces en los movimientos generales. Pero sí, si identificamos que existe un riesgo incrementado de, por ejemplo, de parálisis cerebral o hubo un evento de hipoxia o hay una malformación cerebral, entonces sobre esos niños sí hay que vigilar que no haya alteraciones de succión o que si las haya, los puedan resolver lo más pronto posible. Esa sería una parte. Y se me olvidó la otra parte de la pregunta. Hablamos hablamos de la evaluación de la succión, que es lo que estabas comentando hace un momento, y por otro lado, esta parte de, bueno, hay varias cuestiones, creo que también una condición que genera vaya, que hay en general desconocimiento es lo relacionado con la alimentación de los bebés que tienen algún defecto orofacial, ¿no? En relación incluso a esta cuestión del frenillo sublingual. ¿En qué momento como tal se puede considerar que puede ocasionar este frenillo o alguna malformación pequeña que puede ocasionar un trastorno para la succión? Y por supuesto, más tarde para el lenguaje, que yo sé que no es precisamente el enfoque ahorita, pero ¿qué es lo que podríamos considerar en este caso, ¿no? En el caso del frenillo. Es una de las causas más sobrediagnosticadas, creo. Como que los acusamos a todos de que tienen frenillo corto y por eso no succionan. Cuando sí, nosotros movemos la lengua y como que no hay muy buena movilidad, sentimos que está fibroso, ¿no? Sentimos que está fibroso, que no es elástico. Lo vemos llorar y vemos que apenas se levanta la lengua, ¿no? O tiene esta forma como de corazón. Y creo que la única forma de comprobarlo es haciendo la frenotomía y si eso sí mejora el agarre, ¿no? Si vemos que a pesar de toda nuestra técnica, etcétera, como pongamos, el agarre es muy superficial y aún así está mordiendo mucho con la encía, entonces, o sea, son como una suma de cosas que sí apoyan a que el frenillo sea una causa. Ese es un punto. La otra, comentaban aquí, era la parte del labio paladar hendido. Usualmente creo que esos son los bebés que dan menos lata. No tienen, sobre todo si es un paladar hendido parcial,
es fácil que ellos se alimenten al seno materno. Si identificamos dificultades, se pueden utilizar estos dispositivos que tienen un poco, ya hablamos que una parte está dura y una parte es mucho más suave para que les dé como una especie como de paladar falso durante la alimentación. Y el manejo necesario para hacer la corrección quirúrgica o incluso en ocasiones cuando se espera, entonces mejor que les pongan una como un paladar, ¿no? O tengo chiquitines con holoprosencefalia, por ejemplo, que lo único que necesitan es un pedazo de plástico que levanta la cavidad por donde entra el aire y esto mejora sustancialmente la alimentación. Ese es un punto. Entonces, mejor ahí sí, interconsulta a estomatología e ir siguiendo poco a poco. La otra es cuánto tiempo se tienen que realizar los ejercicios para ver un resultado. Los protocolos están hechos para hacer 10 sesiones, es decir, 10 días, 1 o 2 veces por día. Y con eso se ha visto la reducción de al menos una semana y media más o menos de estancia hospitalaria. De manera empírica, hemos visto que los recién nacidos pueden variar entre 5 a 10 sesiones de terapia. Cuando después de las 10 sesiones de terapia continúan con estas alteraciones, entonces es mucho, el pronóstico es más difícil para que adquieran la alimentación o estamos viendo que no solamente necesitan intervención de ejercicio, sino que necesitan intervención del ambiente, de la posición, de la relación con la madre para poder dar una solución. Pero sí, al menos denle 5 días. Sí, sí, justamente la otra parte de la pregunta que queda incompleta era en relación precisamente a estos ejercicios y masajes orofaciales, ¿no? El tiempo, la duración de la terapia y demás, ¿no? Entonces, bueno, otra pregunta que nos hacen es, ¿qué escala podrías recomendar para valorar la movilidad de la lengua? No hay, o sea, creo que lo que mejor les funcionaría es una escala más integral que permita ver tanto desde la parte de la regulación durante la toma, el desempeño, etcétera. Creo que es mucho más fácil de aplicar y ya está validada en el español. Se llama Early Feeding Skills. Sus siglas son EEFS, que da una información un poco más objetiva que solo realizar, por ejemplo, el H, que necesitamos que esté la madre ahí. Te da un puntaje en 5 subdominios, es fácil de aplicar. Existen muchas escalas, ninguna ha tenido como la estrellita de oro para todas las ocasiones, ¿no? O sea, depende de la trinchera. Donde encuentra, incluso hay scores específicos para evaluar la succión nutritiva. No lo sé, o sea, depende de qué tanto se quieran complicar la vida. Eh, Ninguna ha tenido todas las estrellitas psicométricas. Es difícil. Lo que hacen es unificar cómo están evaluando y qué es lo que están reportando, y por eso hay una abundancia de estos instrumentos, sobre todo con fines de investigación. En la clínica, lo que más se ha utilizado, pues, es la escala del H, es muy, muy fácil de usar. El Early Feeding Skills creo que no es muy conocido, pero la pueden buscar y es fácil de descargar y está validada en español. La certificación de NOMAS por mucho tiempo ha sido uno de los patrones de referencia, sin embargo tiene algunas limitaciones. Una es que sí necesita mucho entrenamiento, la certificación es costosa y la mayoría de la metodología está para los recién nacidos de término, lo cual deja a los recién nacidos prematuros, que es el grueso de nuestros problemas de succión, a veces fuera. En fin, no hay bueno, esas serían como mis recomendaciones de escala. Estaba viendo aquí que preguntaban cuándo se podía iniciar con la estimulación oral prealimentación. Estabilidad fisiológica, que logren el estado de despierto algunos minutos, y eso puede ser desde el primer día. Cuando, por ejemplo, le estén dando la alimentación, ya sea por la sonda orogástrica o con la nutrición parenteral.
para que exista una integración de este mecanismo de que cada vez que cae el alimento en el estómago, tiene que haber una coordinación de los movimientos de la boca, ¿no? De la succión y de la deglución. Ok, ahorita que hablaban justamente de la succión no nutricia, preguntan específicamente si se recomienda la succión no nutricia en el caso de los bebés con gastrostomía para no perder el reflejo. Más que el reflejo, es para disminuir la irritabilidad al manejo de la cavidad oral. O sea, es una cavidad oral que va a tener dientes que necesitan ser lavados, que se pueden dar medicamentos sublinguales. Los pacientes que usualmente tienen gastrostomía, que por ejemplo tienen alteraciones neurológicas severas, no pueden movilizarse, también generan problemas de cialorrea, ¿no? Importantes. Entonces, estar favoreciendo una adecuada integración del manejo de la cavidad oral mejora el confort, disminuye el estrés, mejora la autorregulación autonómica y el manejo de la cavidad oral de manera muy inmediata. Por ejemplo, en los procedimientos que involucran a la aspiración de secreciones, la limpieza, etcétera. O sea, tiene otro objetivo y eso hay que aclarárselo a los papás. No estamos esperando que se alimenten completamente por la vía oral, pero sí que a través de la boca puedan conocer otras cosas, ¿no? Incluso hay estimulación con sabores mucho más adelante que pueden beneficiar la calidad de vida de estos bebés. Entonces sí está recomendado para pacientes que tienen gastrostomía. Por otro lado, ya comentabas hace un momento sobre el método SOFI Feeding, pero bueno, creo que hay algunas dudas. ¿Qué opinas tú específicamente de este medio de alimentación, de este método? No es diferente de lo que les acabo de presentar, son varias etapas. Lo que quieren hacer es que no forcemos al máximo al recién nacido desde que ya nos dan luz verde para iniciar la alimentación enteral, ¿no? O sea, sino que considera incluso la primera parte, la primera etapa considera la alimentación, la estimulación prealimentación. Me gustaría que fuera mucho más asequible, es costosa la certificación, no hay cosas pues no sé, o sea, me gustaría que fuera mucho más asequible. Tiene un buen nivel de evidencia y varios artículos reportados, pero creo que este costo ha hecho que no pueda utilizarse por más personas y por lo tanto no tengamos muchos más datos que sí podríamos obtener. Algo a resaltar de este método es que tiene, o sea, cada etapa tiene 3 áreas. Una es, o tres áreas en las cuales hay que intervenir. Una es la estimulación oral, la otra es la parte de la lactancia y la otra son los dispositivos que pueden utilizarse de acuerdo a cómo vaya progresando las etapas. Entonces es un buen método. Vi también una pregunta sobre el método TORT. Hay una certificación. Básicamente lo que hacen es, hay unas maniobras para generar algo que le denominan calma motora y después facilitar el diafragma, facilitar la movilidad diafragmática con estimulación en los puntos de Boita del tórax y después hay una estimulación oral eh, de tanto las estructuras periorales como intraorales. No es muy diferente. Lo que sí considera solamente son como estas maniobras de calma motora y de facilitación diafragmática antes, que si tomamos en cuenta es que no damos la estimulación en los periodos de estrés. Estamos ahora sí que en contranatura, ¿no? Si le pedimos que se alimente, ¿no? Y que esté relajado, pero que lo haga con todo el estrés, eso no funciona, ¿no? Eso no funciona. También hay por aquí varias preguntas en referencia a esto. Creo que yo quisiera únicamente nada más que quedara muy claro en relación justamente a la recomendación del uso de dispositivos como el Special Need Feeder. Yo entendí básicamente que está en la técnica más que en el
dispositivo como tal, y creo que eso tiene que quedar perfectamente claro, ¿no? El hecho de no contar con una cosa u otra no significa un obstáculo, sino la correcta utilización de lo que se tenga disponible, ¿cierto? Así es, sobre todo porque es mucho mejor la técnica de 2 sonda y incluso la alimentación con cuchara o con vaso que el utilizar ese dispositivo, sobre todo si no estamos con la suficiente solvencia para comprar varios dispositivos para un recién nacido. ¿Por qué? Porque la válvula, que es costosa, que es la que cuesta casi 1,000 pesos, esa se rompe fácilmente, ya sea con el uso, con el lavado, y entonces si se rompe la válvula, ya no genera la presión necesaria. eh, entonces permite que haya salida de líquido cuando no queremos que haya salida de líquido. Es un tema. Entonces, si encuentran uno roto, es mejor no utilizarlo y pasar a de 2 sonda, es mucho mejor, lo mejor que pueden hacer. Si aún así, entonces con cucharilla o con vaso, esa es la mejor. Em, si prevén una estancia hospitalaria prolongada, mm, ven que no hay, la succión es débil, ¿no? O sea, que no hay suficiente fuerza de succión, de presión negativa. Entonces sí, o sea, utilicemos el dispositivo de Haberman. La, es un dispositivo que es poco amigable con el usuario, porque es como que se confunde un poco entre la línea, ¿no? Y cómo va la válvula, en fin, o sea, como que no es muy fácil de aprenderlo. No es terapia, no es terapia, más bien es una forma de compensar la succión débil, es decir, no esperamos a que después del Special Need Feeder ya succione bien en el seno, sino es una medida de compensación, ¿no? A largo plazo. Mientras, espero que la transmisión no sea cortada por aquellos que favorecen la certificación de los hospitales amigos del niño y de la madre. La verdad es que mientras menos plástico haya en ese ambiente ideal que les mostré en la primera diapositiva, es mucho mejor, ¿no? Es mucho mejor y le permite al recién nacido, entonces sí probarse en un ambiente que es mucho más funcional para él, ¿no? Que es la alimentación directamente en el seno, ¿no? De la madre. Eso es lo mejor que pueden hacer y favorecer menos plástico, ¿no? Menos plástico en la vida de los bebés es mucho mejor. Bueno, y pues ya para terminar, hay 3 preguntas que medio entendieron, medio se quedó ahí la respuesta. Los masajes orofaciales, ¿cuántas veces al día? ¿Cuánto tiempo? ¿Repeticiones y demás? Como última pregunta y cerrar el webinar, por favor. Cuando haya aversión al contacto, se pueden hacer 3 repeticiones de cada lado, 6 veces al día. Cuando estamos utilizando un protocolo como el de Fusile o Piomi o incluso el TORT, son 1 o 2 veces al día. Las repeticiones ya vienen indicadas en el protocolo. Y cuando el problema principal es la fatiga, al final de la toma, se recomienda que los ejercicios se hagan al menos 15 o 20 minutos antes de dar la alimentación por succión. Es decir, terminamos de hacer los ejercicios de estimulación oral y dejamos pasar al menos media hora o 20 minutos para darle ahora sí la alimentación con succión. Si no, lo que pasa es que la succión la gastamos en el último ejercicio, que es el de favorecer la succión no nutritiva, y ya llegan muy cansados para la toma, ¿no? Y se puede disminuir el rendimiento. No se hacen antes de cada toma, porque es el equivalente a que si yo les pidiera subir 4 pisos de escaleras cada media hora, hasta las 10 de la noche. O sea, incluso a las 2 de la tarde probablemente me demanden, ¿no? O sea, nadie lo va a hacer o va a poder subir 1 o 2 escaleras. Los cansa mucho y entonces lo que pasa es que en la mañana sí tienen un buen rendimiento, pero en la noche básicamente ya ni siquiera despiertan para alimentarse. No queremos que se cansen, sino que al contrario, como que incremente su capacidad de mantenerse despiertos y activos, realizando la suficiente fuerza para alimentarse. Es un tema muy extenso, complejo, muy complejo, la verdad. En fin, bueno, no sé si con esto podríamos terminar.
el webinar. Recuerden que la clase queda en el canal Imper para que la puedan repetir las veces que sean necesarias. Sometan a juicio crítico todas las cuestiones que dijimos hoy, ¿no? Para que ustedes tengan un mejor aprovechamiento del conocimiento. Si hay dudas, pues les dejo ahí mi correo para que estemos en contacto. Les agradezco mucho la participación de las dudas. Doctora, agradezco haber tomado el tiempo para estar aquí acompañándonos en el webinar. A Héctor, también aquí favoreciendo que tengamos un mural muy bonito aquí en la parte de atrás. Y bueno, que esta transmisión se lleve de la mejor manera. Un abrazo a todos. Pues hasta aquí terminamos el webinar. Muchas gracias. Bueno, mil gracias, Mayra. Insisto, tu claridad, tu generosidad para compartirnos toda esta información que yo espero que sea de muchísima utilidad para todos. Y pues bueno, les comento nuevamente, ya lo mencionaba la doctora hace un momento, la charla estará disponible en el canal de YouTube. Asimismo, pues trataremos que el día de hoy por la tarde o el día de mañana esté también disponible en Facebook. Y bueno, los invitamos a mantenerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales del instituto, donde tienen pues la información de todos los próximos eventos, donde esperamos tener nuevamente la fortuna de contar con ustedes. No olviden, por favor, dar respuesta a la encuesta al final del webinar. Y pues bueno, no me queda más. Yo soy la doctora Gloria López y en nombre de nuestras autoridades, la Dirección de Enseñanza y el Departamento de Seguimiento Pediátrico del Instituto, agradezco su asistencia e interés a este evento académico y pues hasta pronto, que tengan excelente tarde.